Ok, una vez más, feliz sábado, muy bienvenidos todos a ese tema. Me gustaría con ustedes trabajar sobre el tema de los estudios de Vespers de la ancianatez. Me refiero específicamente al tema número 2, que recién le hemos podido subirlo, es bastante trabajito. Porque tienes que sacar el texto y revisar el texto. Y de hecho ahora estudiándolo nuevamente me di cuenta de muchos detalles que se pueden mejorar. Pregunta, ¿quién levante la mano ahí digitalmente, quién ya estudió este tema en Vespers 2? O sea, quién vio el video o leyó el texto. Yo intenté, pero no pude porque me decía, me giraba y decía como que iba a demorar de 1 a 5 minutos, pero demoró horas y nunca reinició. El video mismo, dices, en YouTube. Sí, ese que tú subiste, Ujú. Ah, ok. el segundo. Qué extraño. Internet debe ser. Ok, ¿Alguien más sube ese preguntado? Sí, puede ser porque yo aquí tengo débil internet, sí. tenemos unos Lo que me cuatro llamó personas. ¿Cómo? sí. No, que lo que me llamó la atención es que otras veces simplemente queda girando. En cambio, aquí salía un aviso que decía que el video estaba, no me acuerdo la palabra que usaba, como inhabilitado o una cosa así, Ya. de 1 a 5 minutos, pero no. Ah, bueno, sí. No, ellos no tenían imagen a disposición ahí, solo escuchas el audio, ¿no es cierto? En esa parte, en una parte, en unos 4 minutos del video. Ok, bien, solamente quería tener una idea. Unos cuatro o cinco personas han Pero levantado no la se mano y me oía parece... tampoco se oía. ¿Cómo? ¿Estabas diciendo algo? Es que el internet de ella no está muy bien. Perdón, sí, que tampoco se oía. O sea, Ok. decía como que el video era el que estaba este, inhabilitado, pero tampoco se oía. Ok, si alguien puede confirmar que el video en sí está con problemas, está mal, me deja un mensaje, por favor, porque hasta que yo lo veo, el video está muy bien y no hay problemas. El audio está todo. Ok, gracias. Yo quería tener una idea simplemente. Creo que unos 5 personas más o menos han estudiado el tema. Entonces tenemos una buena base para trabajar el tema. Digo buena base porque si no lo han visto es más, esta vez mejor en este caso porque no saben las respuestas o tal vez las respuestas, bueno, no lo saben porque lo han escuchado ahora recientemente, ¿no? Tal vez lo saben igual. Ok, comparto primeramente un texto que puede ser el punto de partida aquí de ese estudio. Este es el texto de Daniel 11, capítulo 11, versículo 41. Eso es el texto en cuestión. Y Edita, ¿te gustaría leerlo? Sí, leo solo el 41 Sí, o todo. por favor. 41 nomás. Ok. A ver, donde dice inexpugnable, no, pues estoy mal. Ahí, ok. Entrará a la tierra gloriosa. Entrará a la tierra gloriosa y muchas provincias caerán, mas éstas escaparán de su mano, Edom y Moab y la mayoría de los hijos de Amón. Gracias. ¿Quieres decir algún comentario a ese texto? ¿Está bien así o lo leeríamos diferente? Tenemos que leerlo diferente. No entiendo cómo leerlo diferente.
¿Ok? ¿Alguien, hay un problema aquí en la traducción de ese texto? ¿Alguien quiere apuntarlo? Sí, muchas provincias caerán y en otras versiones están muchas personas, perdón, sí, muchos países caerán. Ok, ¿por qué esa También diferencia? creo que hay un punto importante que la palabra mucho, perdón, provincias o países, es una palabra añadida. Entonces es muchos o muchas. Correcto. Entonces, esa palabra aquí, provincias, no está tal cual en el texto. ¿Ya? Es una palabra que añadieron los traductores para completar, digamos, el espacio, porque como que falta algo, ¿no? ¿De qué se habla? Entonces no sabemos de qué habla. Muchos caerán. Eso es lo que en realidad dice aquí. Entrará a la tierra gloriosa, esa figura, y del contexto parece lógico decir que, pues como entra en los países, en el versículo anterior, que muchos caen, muchos países, muchas provincias, pero aquí no dice, simplemente dice que muchos caerán. Entonces eso pueden tacharlo o ponerlo en paréntesis en su Biblia si quieren. Primeramente esto entonces. Muchos caerán. ¿Y por qué dice provincias? Porque después se enumeran algunas provincias, ¿no es cierto? O países. Edom y Moab escapan. Pero no solamente son provincias, ¿no es cierto? Son pueblos. Y espiritualmente, por supuesto, tienen otro significado todavía. Ok, eso es el punto de partida. Entonces la siguiente pregunta es, ¿dónde acontece esto? ¿O en qué momento de la historia, de nuestra historia, hoy en día, fue o será esto? A ver quién quiere opinar. Bueno, si dice que se están escapando de la mano y esa mano hace referencia como tipo, o sea, están escapando de algo personas, Edom, Moab y la mayoría de los hijos de Amón. Entonces, si están escapando de algo es porque al mismo tiempo hay otras personas que están siendo atrapadas por eso algo. Y bueno, digamos, solamente como haciendo referencia a algo que ya habíamos establecido hace mucho tiempo con la revista del Tiempo del Fin, era como tipo, están escapando de la autoridad de Roma, o sea, sería la ley dominical. Ok. Muy bien, entonces tú ubicas aquí el momento, ¿ya? El contexto Sí, profético de este evento del versículo 41. Todos están de acuerdo, todos lo ven, todos lo recuerdan que este versículo 41 habla de la ley dominical, o alguien tiene aquí dudas. Perdón, yo no logré oír bien lo que dijo César, no entendí. César, ¿quiere repetir? bueno, sí. O sea, la conclusión es la siguiente. Si hay personas que escapan, que son este grupo, Edom, Moab y los hijos de Amón, es porque hay otro grupo que también está siendo encerrado o encarcelado. La figura de la mano, esto no es lo que se recomienda hoy, ya este texto de prueba falso, pero en su momento nos sirvió para contextualizar el evento. En la revista El Tiempo del Fin, por ejemplo, se indicaba que esa mano era la autoridad de Roma y el símbolo de la autoridad de Roma es ley dominical. Ok, yo me quiero rescatar de ese comentario básicamente que César indica que este versículo se refiere a la ley dominical. ¿Pensamos eso todavía o no? Sí, ¿Sí? ¿Alguien está en desacuerdo? ¿Alguien piensa que no es la ley dominical?
¿O alguien no recuerda que esto aquí es la ley dominical? Yo estoy de acuerdo con César, que es la ley dominical. Sí, ¿no? Es la ley dominical. Este evento es la ley dominical. Ese versículo 41, y todavía pensamos como habíamos pensado antes, que este versículo se refiere a un evento. Ese evento es la ley dominical. Único que cambió es cómo vemos la ley dominical. Ok. Tal vez aquí mejor voy a empezar a ilustrar un poco. Bueno, si aquí tenemos entonces la ley dominical. Eso es cuando muchos se caen. La ponemos siempre en el medio, ¿no es cierto? Tu audio baja el volumen. ¿Mm? Mi audio Tu baja y audio sube. baja el volumen. No sé qué Ahora está muy hacer. bajo. La verdad no sé qué hacer. Estoy con un micrófono aquí y debe ser la conexión del micrófono, no sé. Voy a tratar de mantener la misma distancia al micrófono. A ver si Ahora eso sí. ayuda. Entonces, es este momento en el cual muchos caerán. ¿Está bien? Todos de acuerdo. Ahora la pregunta que la anciana hace en su estudio es ¿quiénes son estos muchos? Obviamente, como César también indica, tenemos varios grupos aquí. A ver, Cindy, voy simplemente por la lista aquí de las personas que están. ¿Quiénes son Sí. estos grupos que aparecen en ese versículo 41? ¿Quiénes son? Ujú. ¿Quiénes son los grupos? ¿Puedes poner el versículo otra vez? Ahí está. Ya debe aparecer un momento. ¿No? ¿Todavía no? Está A mí me subiendo. sale en inglés, pero Ok. Edom y Moab. Ok. Edom y Moab. ¿Qué más? Y la mayoría de los hijos de Amón. Ok. ¿Esos son tres grupos o eso es un grupo? Eh, pues yo creo que son 3 grupos, porque los especifica, ¿no? Sí, son tres grupos, puedes decir, pero ¿qué pasa con esos tres grupos? Que escapan. Ok, entonces Ah, son todo un grupo a la misma vez, ¿no es cierto? Es el grupo de los ajá, que escapan. sí. ¿Hay otro grupo aquí? Supongo que los que no escaparon. Porque, o sea, si dicen escapan es porque hay algo que están encerrados, Sí, ¿y prisioneros. por qué solo supones? ¿No es lo que dice el texto? Sí, bueno. Sí, así es. ¿Cómo lo llama el texto a esas personas que no escapan? Prisioneras. No, ¿cómo lo llama el texto? El versículo. Caídos. Ajá. No. Entonces tenemos dos grupos claramente. Un grupo que cae en este momento, otro grupo que sale en este momento. ¿Esos son todos o hay más? ¿Alguien ve otro Cindy. grupo más aquí? ¿Cindy o otra persona? Yo veo 2.
los que escapan y los que no escapan. Ok, eso concuerda con Cindy. ¿Alguien? Concuerdo con César, sí. Ok. Las provincias. ¿Otra vez? Lo que hice muchas provincias. ¿Sería? Esos son los que caen, ¿no? Provincias no existe esa palabra. Es un grupo que cae. Y hemos dicho que provincias, esa palabra no está no es correcto, no está en el texto. Y después hay otro grupo que es son esos tres aquí que escapan. Solamente quería saber si alguien más ve otro grupo más o otros grupos más que tal vez no están aquí en el texto, pero que en ese momento también participan de esa historia. Está a la Ahí mano. dice, bueno, ahí dice la mayoría de los hijos de Amón, ¿no? Son los de los que escapan. Ok, tal Pero vez tendré que... lo hago un poco complicado. ¿Alguien estaba por decir algo? Puede ser que te estés refiriendo a los que caen y a los que no caen. No sé. Creo que vas a la dirección a la que yo estaba pensando. Entonces tú llegas a ese punto aquí en la historia, la ley dominical, y tú descubres en el versículo 41 un grupo que cae, un segundo grupo que escapa, pero yo diría que hay más grupos aquí en la historia. Puede ser Apocalipsis 18:4. ¿Ya qué dice ahí? Este ángel que desciende con gran poder y gloria y personas que salen de este sistema, ¿no? En ese fuerte clamor. Me quiero quedar aquí en este momento, en este versículo. Lo que aquí creo que queda muy claro en ese versículo es cuando llega la ley dominical, pasa algo. Y ese evento causa dos reacciones. La reacción es que un grupo, por así decir, despierta y sale. Y otro grupo, en este momento, se cierra y cae. Ahora, ¿ustedes a qué grupo pertenecerían? ¿A qué grupo Esperamos puedes ser de los que pertenecer? escapan. A los que escapan. Esperamos y sí, esperemos que sí. Entonces, eso No, a significa, los que están parados. Carolina, A los que están parados. A los, ¿dónde están esos aquí? No están, ¿no es cierto? Ujú. Entonces, Porque nosotros estamos en la mano del papado. tú no necesitas la ley dominical para escaparte, ¿no es cierto? Ujú. Entonces, lo que yo Sí. quiero decir aquí, la ley dominical viene y tú y yo se supone que no necesitamos la ley dominical para que nos despierte, para que salgamos. ¿No? Esos son otros los que necesitan el trabajo de la ley dominical para ser despertados. ¿Correcto? Sí, no contaba con eso. Un momentito, voy a cambiar la red aquí. Buen punto. Sí, es verdad. tu micrófono pierde volumen. ¿Todavía? Me dejé guiar por el texto nada más. Sí, es Cuando esto, te ¿no es cierto? acercas se oye bien. Ajá, eso es un poco complicado.
Voy a tratar de mantenerme cerca. Ya, ok, eso entonces solamente, por eso decía, es tentador simplemente agarrarse del texto y el texto dice esto, habla de dos grupos, pero hay más grupos aquí en esa historia. ¿No es cierto? Hay más grupos en la historia. Hay otro grupo que no está mencionado, pero sabemos que también ese grupo existe en ese momento. Ese grupo ha sido formado para, en ese momento, ayudar a los otros a escapar. ¿Correcto? Ujú. Entonces, ¿quiénes son los que escapan? Los que estaban encerrados antes. ¿Le quieres dar un nombre a ese grupo? El mundo, los netineos, los samaritanos. Nos vamos con netineos, ¿no? Correcto. Los que siguen parados, ¿quiénes son? Los 144.000. El movimiento. Y ahora la gran pregunta, ¿quiénes son los que caen? Nosotros. No. Misericordia. Los que, se- No nosotros, los que, sino los los que se libres. resisten a creer. A ver, dejen terminar a César. Correcto. O sea, las personas que caen, o sea, no nosotros, sino la gente que una vez fue libre, es la única gente que puede caer. O sea, yo recuerdo que Parminder lo ilustraba muy bien con el modelo de la cárcel. Esta caer es a la cárcel, ¿ya? Caes allí, pero tú solamente puedes ir a la cárcel cuando tú estás fuera de la cárcel, cuando estás libre. Y si nosotros estamos entonces libres hoy, tú solamente en la ley dominical, esos muchos que caen son aquellos que ya habían sido libres antes. Ok, muchas gracias. Y hay algunos comentarios aquí que apoyan. Algunos dicen los que podrían ser 144.000, los que fueron parte de los 144.000, los sacerdotes, ¿no es cierto? Y Edita también apoya lo que dice César, tienes que estar parado para caer, ¿no? Entonces no son los que todavía en ese momento están atados, son que estaban libres y pueden seguir libres, pero en ese momento ellos fallan la prueba. Entonces, ¿le parece que ponemos aquí sacerdotes? Tal vez tengo una pregunta ahí. ¿Ya? ¿Cómo podemos determinar cuándo estas personas fueron libres? ¿O qué los liberó? Quique y Marga dicen libertarios. Eran libres en su etos, eso es lo que quiere decir. ¿Qué opinan? ¿Cuándo fueron libres para caer y entrar en prisión ahora? El movimiento conoce algunos modelos para responder esa pregunta. A ver si ayudan si usan el material que tienen en su bolsa de herramientas. ¿Cómo sabemos, cómo determinamos que una persona estaba libre? Edita dice, cuando vino el zarandeo no pudieron estar en pie. Cuando vino el zarandeo. Eso es caer. Eso es caer, Edita. Eso es no estar libre. Eso es caer en prisión. Y encima No. hay un problema aquí porque introduces otro término, zarandeo, entonces tenemos que ubicar el zarandeo. ¿Alguien estaba por decir algo?
La pregunta era, ¿cómo podemos saber que una persona estaba parada de pie o que estaba libre, liberada? Porque necesitamos saber eso para determinar si ese es un grupo de personas que pueden ser los que Como, caen. claro, Carolina. porque si estás en esa parábola, si estás parado, si estás libre de las ideas de, entre comillas, el papado o del rey del norte. Entonces, yo creo que, bueno, básicamente si estás en el movimiento y estás con la doctrina correcta, estás parado. Y en el momento de la ley dominical, si haces concesiones, si aceptas el pecado de la ley dominical, ahí estás aceptando también la visión del papado y del rey del norte sobre eso. Y ahí te caes. Ok, entonces Carolina dice que tu relación al rey del norte determina si estás parado o no, si él te controla o no. ¿Alguien más? Si crees lo mismo. Exacto. Pensando en un modelo de la agricultura, ¿qué podrían decir? Los que están maduros. Ya. Tal vez podemos señalar en el modelo de la agricultura el momento en cuando se siembra, ¿no? Ahí comienza. Yesenia dice los que Ahí fuiste estaban liberado. listos para ser cosechados. Ok, o sea, lo que ustedes dicen aquí implícitamente que es que hay un grupo que está en ese campo, que creció, produjo fruto. Simplificado, yo diría, hay un grupo que ha formado parte de la línea de reforma, de la reforma, ¿no es cierto? Otros que no participaron, otros no escucharon, no se enteraron. Pero hay un grupo que sí formó parte. Y esa reforma, toda la idea de la reforma de su pueblo era sacarlo de las tinieblas, o como dice la visión de los huesos muertos, ¿no es cierto? Colocarlos en pie, un ejército grande. Ese ejército grande que ha sido colocado en pie participó de un proceso, de una reforma. Así lo puedes determinar, yo diría. Solange, ¿qué dices? Correcto. Yo pienso que Carolina acaba de poner una cita ahí. La ley dominical inicia con la lluvia tardía en la línea 144.000 y estoy de acuerdo. Pero justo estaba escribiendo yo. Uno no puede participar de la lluvia tardía si no ha nacido. Entonces, podemos identificar el nacimiento de una persona en el momento que es sembrada la semilla en su corazón. Es decir, para que esta persona haya estado de pie, haya sido liberada, tuvo que haber aceptado el mensaje. Tuvo que haber pasado un proceso, pero el mensaje no termina pues ahí, sigue complicándose más. Y mientras más se complica, tú sigues pasando pruebas y si pasas esa prueba, sigues de pie. Si no la pasas, caerás. Ok, perfecto, muy bien. Y ahí ya nos das aquí los términos para continuar investigando este tema. ¿Por qué entonces son... Hay una lógica que ustedes ahora desarrollaron para determinar que son los muchos que caerán. Tienen que tienen que estar parados en ese momento para poder caer. ¿Quiénes son los que están parados? ¿No es cierto? Aquellos que se levantaron en el movimiento de la reforma. Los 144.000, los sacerdotes. ¿Quieren añadir ahí levitas esta vez también? Claro que sí. No, a esa altura levitas también.
sacerdotes y levitas. Entonces, de este grupo de los sacerdotes y levitas, o también ellos formaron parte de los 144,000 o han recibido el llamado de participar y tienen calificaciones para formar parte. De esto habrá, y esto es algo que es muy importante entender, ¿no es cierto? De estos, o sea, por eso tal vez César dijo nosotros, somos nosotros, ¿no es cierto? En teoría, podríamos ser cada uno de nosotros que todavía tiene una prueba adelante en la que muchos van a caer. ¿Hace sentido? Sí. Sí. ¿No? También podemos decir simplemente Este, son los del movimiento. ¿Alguien quiere añadir algo aquí o preguntar algo antes de que avancemos? bueno, yo quería preguntar, sí, una cosa, porque, por ejemplo, creo que al escuchar la pregunta de Solange, me vino a la mente fue la vida práctica, ¿no? En la vida diaria. Nosotros sabemos que el mensaje va progresando, ¿ya? Y pues se va dando más luz sobre temas sobre los cuales anteriormente la gente no meditaba, la gente no pensaba, ni tampoco se le ocurría cuántas implicaciones o, digamos, ramificaciones se pueden sacar del sexismo. Por ejemplo, temas como un comentario desagradable que leí esta mañana, o sea, insinuando que la mujer cuando está en su periodo es una persona molesta o algo así, ¿me entiendes? O sea, anteriormente la gente no llegaba a concebir el sexismo a ese nivel, al menos no todo el mundo. Entonces el mensaje ha progresado de una forma que poco a poco te va revelando, digamos, pecados ocultos, ¿ya? Anteriormente no revelados. Entonces, una persona, por ejemplo, cometió errores en ignorancia o sí, o simplemente estaba autoengañado o autoenseguecido o ciego en un cierto aspecto. Llega el mensaje y lo clarifica y esa persona decide cambiar. Entonces, esa persona es pecadora, impía y, digamos, cayó y no tiene oportunidad de salir, ¿o qué pasó allí? Porque también se puede aplicar ese caso práctico. No sé si entendí el contexto en que lo dijiste. ¿Te refieres a la situación de esta mañana? Sí, por ejemplo, o sea, esta mañana o cualquier persona, en verdad, ¿ya? Porque el mensaje progresivamente va evolucionando, se comienzan a tocar temas cada vez más profundos y se nota que la gente pues anteriormente hizo esas cosas y el mensaje ahora hoy en día dice y revela y es claro y dice, mira, es así, ¿entiendes? Entonces, esas personas cayeron o no cayeron en ese sentido, es la pregunta. Antes de tal vez alguien responder aquí, yo creo que en parte se va a responder durante ese estudio porque es parte, yo creo que necesitamos entender y vamos a desarrollar. ¿Ok, César? Listo. Si no respondió a tu pregunta al final, por favor, recuérdanos nuevamente. Ok, entonces tenemos esta línea aquí y yo quiero recordar algo con ustedes. La ley dominical es una prueba, ¿correcto? Eso creo que entendemos todos. Es la gran prueba. Pero, ¿cómo funcionan las pruebas?
¿No? Hemos aprendido en el movimiento que las pruebas tienen un desarrollo, ¿no es así? Y déjame reconfigurar esto aquí un poquito. Y voy a poner todo esto aquí. Ley dominical es aquí. Y aquí la línea continúa todavía. Y no vamos a mirar esa parte todavía. Vamos a mirar la parte anterior. Entonces esto todo es aquí atrás. Este evento, 1989. Podemos aquí poner 2001. Me interesa ahora esta fase o esa dispensación de aquí hasta aquí. ¿Qué aprendimos? ¿Cómo funcionan las pruebas o cómo es la arquitectura de las pruebas que Dios aplica a nosotros? Porque la prueba no te sorprende, ¿no es cierto? Tal vez podemos decir la formalización, el aumento de conocimiento y la formalización del mensaje. Ok, eso buscaba. Hay dos instancias aquí, ¿no? El aumento de conocimiento y la formalización. ¿Correcto? ¿De qué manera, voy a preguntar a Giovanna, de qué manera, si puedes responder, de qué manera el aumento de conocimiento y la formalización son parte de la prueba? En ese caso, la dominical, pero de cualquier prueba. Perdón, ¿de qué manera son parte de la prueba? Sí, ¿qué tienen que ver la formalización y el aumento de conocimiento con la prueba? Mm, o sea, por lo que entiendo es que si hay un mensaje en el aumento de conocimiento, vamos a conocer más sobre el mensaje. Y al formalizar, como que tiene que haber como un cambio de haberlo entendido, o sea, haber entendido como al punto de cambiar, pienso. Te entiendo correctamente que tú dices que esto que pasa en el aumento de conocimiento está relacionado con la formalización y con la ley dominical. Sí. ¿Es el mismo tema o no es el mismo tema en esa dispensación? Un mismo tema. Ok. Yo creo que empieza con un tema, así me guío en un ejemplo, empieza con un tema, pero se va profundizando más, o sea, va a haber como mucho más luz, se va entendiendo más, se va comprendiendo y va a generar como un cambio en uno. Ok, tú dices el tema es ampliado o Sí, profundizado. profundizado. Ok, pero es el mismo tema, no salta. Eso es lo que Ah, dices. claro, ¿Todos, sí. todos están de acuerdo? Exacto. ¿O alguien no está de acuerdo? A Pienso ver, que está Karina. correcto. Karina, ¿nos puedes ayudar aquí a verificar esto con la línea de nuestra historia, de los sacerdotes? Vamos a poner todas las pruebas de esa línea. A ver si nos puedes indicar cuándo fueron las pruebas y qué eran las pruebas. ¿Estás ahí, Karina?
¿Se fue? Mm, creo que le dio miedo la pregunta. Está mal Ahí su está. internet. Se ofendió de lo que dijiste. No, su internet está muy mal. Karina, ¿cómo está tu internet? ¿Puedes participar? Te hice una pregunta, no sé si escuchaste. Mm. La bota cada rato, dice. Sí, ok, No está bien. escuchó. A ver, la siguiente en la lista es Marta. ¿Cómo está tu situación? ¿Puedes participar? ¿Me puede hacer el favor de repetirme la pregunta? Ah, claro. Esto aquí que he puesto es la línea de los sacerdotes. Ahora, para entender lo que pasa en la línea de los 154.000, hemos dicho que hay una lógica de cómo funciona la prueba. Sugiero que miramos la línea de los sacerdotes, una línea que tenemos más estudiada, ¿no es cierto? Y en la línea de los sacerdotes me gustaría que me indicas cuáles son estos 5 hitos y luego cuáles fueron las pruebas relacionadas. No necesitas hacer todo, pero lo que recuerdas. Entonces, este hito aquí, En la línea de los... miras las fechas. Ajá, 2001. Ya. 1989, tiempo del fin. 2001. Ujú. Siguiente. 2014. Ya. ¿Y las otras dos? 2019. ¿Y la última? 2021. Súper. Ahora, Solange dijo que hay siempre dos hitos que forman parte de la prueba. Porque cada uno aquí es una prueba. Prueba, 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 prueba. ¿Ok? ¿Tú quieres indicarme los temas Ajá. que se desarrollaron, que se entendieron y que se convirtieron luego en la prueba? ¿Desde dónde? ¿Dónde tú quieres? Desde Sí, sí. 2014. Ok, empezamos ahí. Esto aquí entonces, O ¿no? desde el 2019. ¿De ahí? ¿Esa me quieres dar? Bueno, según lo que he comprendido. Sí. Ok. Ah, no. Ajá. Desde lo que he comprendido, el tema de 2014 fue una ley dominical, fue características de una ley dominical. Porque, por ejemplo, en el tema de las dos corrientes de información, o sea, en el tema de la guerra de información y también del sexismo, del género. ¿Cuándo llega el tema de las dos corrientes? ¿Llegó en 2014? Ah, perdón. No, en el 2018. ¿Dónde está 2018? ¿Aquí o Antes aquí? de 2018 está en el 2. Ok. Aquí ponemos 18 entonces.
¿Y cuál es la prueba ahí? Sí. En el 2018 fue las dos corrientes de información, Ok. la prueba, el mensaje. ¿Cuál fue el tema anterior que lideró a las dos corrientes? O sea, estamos hablando aquí, obviamente, ¿no? De aumento de conocimiento y formalización. Sí. Aumento de conocimiento y formalización. Aumento de conocimiento y formalización. Y otra vez. Si las dos corrientes era la temática de la formalización, ¿cuál fue el tema del aumento de conocimiento? Si lo recuerdas, si no, otra persona. Hecho 27. No, no. Marta, Hechos dijiste no. 27. Es que no tengo bien claro. Ok. ¿Quién dijo Hechos No 27? lo tengo bien claro. No hay problema. Alguien dijo Hechos 27. Sí, yo dije hecho 27. ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Qué tiene que ver Hechos 27, Edita, con los dos corrientes? Tú mencionaste antes de las dos corrientes de información, ¿cierto? No entendí. ¿Otra vez? Bueno, entendí que tú preguntaste antes de las dos corrientes de información. ¿Qué tema? Correcto. Mi pregunta ahora siguiente era cómo se relacionan esos dos temas, porque hemos dicho que este tema lleva a esa prueba. ¿No? Es una secuencia de temas que te llevan a la prueba. ¿Correcto? Entonces, ¿qué tiene que ver Ajá. Hechos 27 con las dos corrientes que luego desembocan en la prueba de 2019? ¿Alguien quiere responder? Creo que la conexión que hay con las dos corrientes de información es que en Hechos 27 vemos, por ejemplo, la historia de los dos navíos, ¿no? Que son dos corrientes al final. Y eso desemboca en la prueba de 2019 de saber discernir las dos fuentes de información, ¿no? Dos canales que hay, tanto interna, de la historia interna del movimiento como de la externa. Muy bien, recordamos eso, ¿no es cierto? Esos dos navíos. Y un navío, pues, experimenta naufragio, el otro no. Uno llega a cumplir su misión, el otro no. De uno se salvan, el otro no. Entonces sí, tenemos esa historia. Yo creo que eso hace sentido, ¿no es cierto? Esa lógica. Pero ahora, Edita, puedo, o vuelvo a Marta, disculpa. ¿Dónde entonces tú ves en esa historia? No, disculpa, olvídalo. Voy a hacer la pregunta más tarde. Entonces, otra persona quiere continuar. Graciela, ¿quieres hacer lo mismo como Marta, pero para una de las otras dispensaciones? Es la primera, es la segunda, la tercera. ¿Quieres darme esos dos eventos para otra dispensación? La verdad que no lo tengo claro, no lo recuerdo. Ok. Matías.
Hola. ¿Me quieres Eh, dar esos aumentos de conocimiento y formalización en alguna de las otras líneas, dispensaciones? eh, ya, 2019 Ya, está. de la última dispensación. ¿Qué fue el aumento de conocimiento en esa línea? Es la igualdad. Igualdad. ¿Y la formalización qué sería? Sería el toro apis. Toro Apis. Mm, ¿Quieres poner fechas a los eventos? eh, que ahorita mi casa está. Lo que pasa es que tengo un problema ahorita de otra cosa. Mi casa está en dos lados. Pero fecha exacta, no entiendo. No, porque si tú dices igualdad es el aumento de conocimiento, yo quiero saber cuándo fue eso. Y Toro Apis, ¿cuándo fue esto? 2020, ¿no? ¿Cuál? Eh, claro, o sea, igualdad 2020. Ok, ¿y Toro Apis? ¿Cuándo predicó Anciana Tess el Toro Apis? Eso sí no lo tengo claro, pero tiene que ser 2020 también. Tiene que ser si es correcto. ¿Alguien recuerda cuando ella predicó sobre ese tema? ¿No fue octubre? Mayo de 2020. Mayo. Ah, ok. ¿De qué año? ¿2020? Sí, mayo de 2020. ¿Y igualdad? No fue el toro apis. ¿Qué? Ajá. E igualdad fue en 2018 en el Namor de Medianoche. Entonces, algo está mal, ¿no, Matías? Eso fue ya aquí. Sí. ¿Otra opinión? ¿Puedo? Claro. Adelante. Creo que es toro apis es en el aumento del conocimiento. Y Entonces, formalización, feminismo radical. ok. ¿Qué tiene que ver Toro Apis con feminismo radical? Mucho. por el hecho de lo que la más no hubiera. Ay, no. Carolina quiere opinar. No, Carolina, no vamos a preguntar. Ok, aquí tiene que ver mucho, claro, pero dígame una cosa nomás. No, lo que yo quiero que se vea, y pienso que ustedes lo entienden o ya lo saben, ¿no? Que tenemos esos hitos, pero esos hitos no son sueltos, no son puntos sueltos. ¿No es cierto? No es un tema y después viene otro tema que falta entender y después viene otro tema. No, eso es una edificación cuidadosa de parte de Dios para acercarnos a la prueba. ¿No es cierto? Nos hizo entender Hechos 27, pero de ahí nos llevó al siguiente tema que estaba relacionado, las dos corrientes. Si entendimos en Hechos 27 que hay dos corrientes en el movimiento, ¿no? Y desde luego Dios te llevó a la prueba final, 2019. Y lo mismo vemos en cada dispensación. En cada dispensación hay una lógica, por eso yo dije la arquitectura de la prueba, ¿no? El tema del Toro Apis, si esto es el tema del aumento de conocimiento, tiene que ver con el feminismo radical para la prueba de 2021. Son temas relacionados.
No, por eso me pregunto, ¿cuál es la relación entre esos temas? Quizás que el toro Apis era la representación máxima de la masculinidad versus la feminidad. Ajá, entonces tú dices aquí masculino, femenino. También podemos resumir ese tema de entender esa discrepancia, la problemática, la lucha, la falta de igualdad. ¿Cómo le llamamos ese tema? ¿O cómo lo llama la sociedad ese tema? Porque nadie dice toro apis, el tema del toro apis. Eso nadie entiende, ¿no es cierto? Eso es un término muy especial que descubrimos El nosotros. feminismo. Feminismo. Claro. Entonces, entendimos el feminismo, primeramente, para luego entender el feminismo radical. ¿No fue así? Exacto. Nadie Sí. entendió, nadie dijo desde el inicio feminismo radical. Ni siquiera estábamos apoyando la idea del feminismo al comienzo. Entonces, primero feminismo, después feminismo radical. Primero Hechos 27, después las dos corrientes. Raimundo. Perdón, Marco, antes de que sigas. Tú decías que en cada uno de esos hitos hubo una prueba y yo no tengo claro qué pruebas hubo. Si tú puedes ir a medida que vamos llenando los vacíos, ir diciendo, por ejemplo, ahora llenamos 2019 y 2021. ¿Cuáles fueron las pruebas ahí? Muy bien, vamos a llegar a eso. Y también tenemos que cuidar el tiempo, ya estamos 1 hora, entonces no voy a hacerlo muy largo, pero me gustaría que antes de esto, Graciela, vamos a llegar a eso. Sí, ok, Rellenar esos gracias. otros 2 puntos aquí. A ver, Raimundo, si estás listo. Gracias. 2001 creo, de 2014 es cambio de lideranza, creo. ¿Cuál fue el aumento de conocimiento en después de 2001? ¿Cambio de lideranza? Cambio de lideranza. Explícame. ¿Qué año fue esto? 2012. ¿Esos 12 aquí? Sí, creo, pero no estoy seguro. 12 está aquí. No, aquí ponemos 2008. ¿Ok? ¿Recuerdas entonces que era el tema de 2008? Que nos llevó a 2012. Tal vez en realidad el año es 2009. Ya. No recuerdo, Marco. Raymond, ¿le quieres ayudar? Quique ya respondió en el chat. Ah, ya Quique respondió. Correcto, 2000. 2000. Ajá. 2009 is 2520 and 2012 is time setting. Ok. No, recuerda, en 2012, anciano, que no era anciano en ese tiempo todavía, Paminda dio el mensaje de colocar o fijar tiempo. Pero el mensaje de fijar tiempo edificó sobre la lógica de 2520. Sin 2520 no hubiese sido posible construir el mensaje de fijar tiempo. Y para cerrar entonces, Raymond, no, eso ya nos ayudaste aquí. Pero igual puedes tal vez preguntar a Rose que está ahí en el fondo, espero. La primera dispensación, ¿cuáles son los 2 eventos? Aumento de conocimiento y formalización. The formalization and the increased knowledge and the formalization for 1989 to 2001.
you did it 91 and 96. What are the increase in knowledge? My help. What was the message on the chart? Está simplemente traduciendo para su esposa. What was the message on the chart? The only chart had different levels. Cuando el movimiento recién empezó, ¿no es cierto? 98, llegó 91. ¿Cuál fue el aumento de conocimiento de 91 que luego condujo a la formalización en 96? El tiempo del fin. A ver, está respondiendo Rose. What was the name of the chart? Ella está perdida, pero nos dice que es el mensaje de los tres ángeles, pero sí, es el mensaje de los tres ángeles, pero abajo de un nombre. The Reform Lines chart, right? The Reform Lines. Ok, correcto. Aquí tenemos líneas de reforma. ¿No? Es lo primero que descubre ese pequeño grupito ahí en Estados Unidos. Descubren las líneas de reforma. Se veían un poco diferente como lo entendemos hoy, pero tenían la línea de reforma de Elías, de Moisés. ¿Recuerdan eso? Seguramente han visto esos diagramas, ¿no es cierto? Esas líneas de reforma, de la esclavitud en Babilonia, había esa lógica que se entendió. ¿Y la formalización qué tema era? Daniel 11, 40 to 45. Ok, el gran tema. But I still call it two streams. I don't know why. I believe it has a close connection to two streams. Sí, sí. Dice Raymond que él lo llama las dos corrientes porque dice tiene una conexión. Y claro, recuerdan que hemos hecho esa conexión, ¿no es cierto? Porque en la revista El Tiempo del Fin, al comienzo, Jeff Pippinger habla de esas dos corrientes, de esos dos ríos, y Tess entonces lo interpretó más tarde. Ok, gracias. Muchas gracias Rose, muchas gracias Raymond. Entonces lo que ahora ustedes ven aquí es la lógica de los temas que a su vez condujeron en cada dispensación a una culminación, a la prueba. Ahora, empezamos de arriba otra vez. Carolina. Si vamos a la dispensación aquí de 2014 a 2019, hemos dicho que aquí está la prueba, ¿no es cierto? Pero la pregunta es, ¿qué pasó? Ok, primero, ¿qué pasó en esa prueba? Ayúdanos a recordar. Hubo una división y ¿División? salió ¿Quién salió? el Future for America. Ok, el ministerio y todos los adherentes de ese grupo se dividieron. No salieron del movimiento. 2019. Conocemos muy bien porque fue un zarandeo muy fuerte para nosotros. Pero la pregunta ahora que quiero añadir a esto, o que tenemos que añadir, fue este evento, este campamento de Alemania, ahí, ¿fue esto lo que produjo la división? ¿O qué produjo la división? Fue el mensaje de amor en la medianoche. ¿Y dónde estaba ese mensaje? ¿Dónde lo ubicas En aquí? 2018 en la organización. Ok. Recuerda, ¿no es cierto?, que en realidad el problema estaba ya aquí. Aunque Future for America nos estaba acompañando al gran movimiento hasta el 9 de noviembre de 2019, en realidad ya habían fallado o ya se habían bloqueado al tema de las dos corrientes de información que vino antes, en 2018. ¿Todos recuerdan eso? ¿Todos ven eso? Sí. Entonces, de la misma manera,
porque estamos recordando aquí cómo funciona la arquitectura de la prueba o de las pruebas. Es lo mismo para cada línea o para cada dispensación. Es este momento aquí, la formalización, que es básicamente la prueba. Hechos 27, César. Hechos 27. Oh, no, disculpa, yo he estado saltando a Yesenia al final de la línea. Salió un momento. Puedes escribir si no puedes usar tu micrófono, Yesenia. Hechos 27. Eso, cuando tú lo escuchaste, ¿eso te era difícil escuchar? No, siempre hemos estudiado que el aumento de conocimiento es un mensaje más sencillo y ya en la Ajá. formalización se teje un poco más profundo y se genera la prueba. Muy bien, muchas gracias, ¿no es cierto? El tema del aumento de conocimiento casi nunca ha sido difícil. La línea de reforma, seguramente ustedes lo enseñaron a otras personas y la gente se maravilla. ¡Wow! Dice, qué lógico, parece interesante, a ver quién escuchar más. Pero el siguiente tema, después en el 11:40-45, donde tú explicas que somos nosotros ahora esa generación que va a ver la ley dominical y es esa sí o sí, en ese tema más difícil. Igual así, 2025. Para la gente que ya estaba todavía aquí, era súper interesante. Pero para decir esto, que podemos fijar el tiempo de la ley dominical, eso era inaceptable para muchos. Y de la misma manera, como dice Yesenia, Hechos 27, un interesante estudio. Pero ahora decir dos fuentes de información o dos corrientes de información, eso era la prueba dura o el tema difícil de aceptar. Decir igualdad o feminismo, por supuesto, pero decir feminismo radical con todos sus detalles, ¿no es cierto? Patriarquismo, etc. Eso ya es duro, eso es difícil para muchos. ¿Alguien quería comentar algo? Muy bien, entonces creo que no ha sido, tal vez un poco necesitamos recordar eso, pero es bastante lógico cómo funciona esto. Simplemente ahora aplicándolo aquí a la línea de los 154,000, hay tal vez algo nuevo que la anciana Tess ha estado marcando, que el aumento de conocimiento y la formalización tienen fechas, ¿no? Hace unos años atrás lo dejamos abierto, no sabíamos exactamente todavía cuándo eran. Y después fuimos de a poquito entendiendo fechas. ¿Cuándo marcamos entonces el aumento de conocimiento y la formalización en la línea de los 144,000? A ver, ahora César, tal vez podemos empezar de arriba. Si no está, César. no sé si está. Si no, la siguiente persona, Edita. Estoy tratando de ver, déjame pensar. Pero estás diciendo en la línea, en la gran línea, ¿no? Aquí donde he puesto los interrogativos, en la línea de los 144,000. Aumento de conocimiento. ¿Ya tenemos fecha para eso? Formalización. ¿Tenemos fecha? 18 debe ser la fecha. ¿Aumento de conocimiento de 2018? Sí, creo que sí. ¿Por qué? No recuerdo. No recuerdo si es el aumento de conocimiento o la
formalización, pero es 18. ¿Alguien tiene una opinión sobre esto? Yo diría más bien 2016, 2018, ¿no? O tal vez podemos decir 2014. Mira, 2016 también. ¿por qué dicen 2016, 2018? Porque fíjense que la línea de los sacerdotes no termina en 21. Entonces me tendrían que explicar por qué la prueba o por qué la formalización y aumento del conocimiento en la línea de 144.000 es antes que en la línea de los sacerdotes, que son parte de los 144.000. ¿Entienden qué quiero decir? Contestaron Kike y Marna en el chat. ¿Se cortó un poquito? ¿Puedes repetir? Kike y Marga contestaron. Ah, Sí, tienen razón. Rafia y Paño, dicen. ¿Cuándo fue Rafia? Pensé que estabas en los... Ok, muchas gracias. Aquí, aumento de conocimiento, sí. Marcamos 2019 y la formalización en 2021. ¿No? Eso concuerda con la línea de los sacerdotes. No puede ser antes. Entonces, ahora tenemos ya un gran paso para adelante. Porque tú puedes simplemente tomar ahora la luz aquí de esta línea de los sacerdotes y colocar la información aquí arriba. Feminismo radical. Ustedes recuerdan, ¿no es cierto?, que ni bien llegó el mensaje de 2019, nos acusaron de feministas. ¿Es una feminista, Tess? Yo escucho esto todavía. Recuerdo eso en mis oídos de personas que dijeron, es una feminista. No, es feminismo que ustedes creen ahora. Así peyorativo. Entonces, si La eso razón es... por la cual, Go la razón ahead. por la cual yo dije que el aumento de conocimiento es 18 es porque yo iba a poner ahí el clamor de medianoche. Pero es más correcto el feminismo en 19, sí. Sí. El mensaje del clamor de medianoche. No, y obviamente eso está atado a 2018, como acabamos de decir. ¿No es cierto? Porque es la formalización en 2018 que produce 2019. Correcto. No duda. ¿No es sexismo? O sea, ya es feminismo, ya no es sexismo. De ahí yo creo que fue progresando al feminismo o algo así. Claro. Está muy bien, ¿no es cierto? Pero ¿por qué ponemos feminismo aquí? Pienso que porque es más específico, siempre se está hablando de sexismo, es como el término igualdad, pero ya aquí es más específico. Ajá. Podrías poner, por supuesto, sexismo aquí. ¿Correcto? Como que el sexismo lleva al feminismo. Esto es el asunto, Matías. Aquí puedes poner LGBTQ. ¿Correcto? Porque hemos hablado de esto. Pero tú tienes que ir más allá. Hemos ido más allá de solamente ver los problemas en diferentes grupos. Tú llegas a las soluciones. Y cuando buscas las soluciones, tú llegas al feminismo radical, que provee las soluciones. Por eso los términos feminismo y feminismo radical. ¿Ya? Ok, entonces sí, Giovanna.
Entonces, para finalizar básicamente, ¿cuál es entonces el problema o la prueba de la ley dominical que hace que muchos caerán? Resistirse a ese conocimiento, estar en contra. ¿Qué conocimiento? Todo lo que se vio, por ejemplo, en el aumento de conocimiento, lo del feminismo, el feminismo radical. Sí, y específicamente tenemos que decir esto, este es el tema, el feminismo Exacto. radical. ¿No? Quien no logra entender y aceptar y defender el feminismo radical y lo que provee como solución, entonces él caerá en la gran prueba de la ley dominical que todavía está por venir. Entonces, lo que pasó ahora en el movimiento en 2021, eso ya marca lo que va a pasar contigo en la prueba de la ley dominical. Entonces, para finalizar, volviendo ahora a César primero y luego a Graciela, ¿piensan que se respondió sus preguntas o necesitamos añadir algo? Sí, sí, él le respondió. Gracias. Graciela. En mi caso, me gustaría saber las otras pruebas, porque me fue aclarando mucho todo esto que fuiste explicando, pero no me queda claro en el 14 qué pasó, en el 2001 qué pasó, o sea, el 19 quedó claro, pero no me quedó claro las otras, porque eso me aclara mucho las ideas, más bien también por mí y por lo que pueda en algún momento tratar de explicar. Ok. ¿Alguien quiere entonces ayudar aquí en este momento? No tenemos mucho tiempo para desarrollar toda la lógica, pero tal vez nos pueden indicar cuál fue la prueba de 2001. ¿Cómo ponemos esto? La línea de reforma, Daniel 11, llevó a 2001. Tal vez. Bueno, en 2001 fue las líneas de reforma, el tener que aceptar los 2520 en sí. Y después vemos una ampliación de los 2520 con la corrección que Parminder hace en 2009, ¿no? No, específicamente en 2001. Todavía no había llegado el mensaje de los 2520. Llegó la primera vez en 2005. Ajá. Ah, estás en 2001. Sí, 2001. César estaba por decir algo. No, bueno, no iba a decir nada, debe ser sin querer, pero, o sea, lo único que puedo decir es que 2001, creo que la prueba fue reconocer que estamos en el tiempo del fin y el testigo para eso son las líneas de reforma. Y si no aceptabas las líneas de reforma, obviamente no aceptas que estás en el tiempo del fin. Ya, me gusta. ¿Alguien más quiere decir algo aquí? Creo que eso fue internamente, ¿no? O sea, fue una prueba para la iglesia adventista en sí, pienso. Sí, claro. ¿No? Tenía que aceptarse a un nuevo líder, ¿no? Exactamente. O sea, un nuevo... Ajá, exacto. Pero esa pelea se desarrolló en Daniel 11, 40 al 45, cuando se peleaba en la iglesia si el rey del norte era los Estados Unidos o el rey del norte era Turquía, como estaba profetizado en el libro de Urias Smith. Eso era la pelea, bueno, eso era lo que era el conflicto en medio de todo. Sí, pero como ven aquí arriba, en realidad la prueba es fácil entender cuál es la prueba, porque la prueba es la formalización. Esta prueba ha sido esta prueba. Es la misma, ¿no es cierto?
de la misma manera, 2001 tiene que ser esta prueba aquí. Y tú lo puedes decir de diferentes maneras. Entender cuál es el pueblo verdadero de Dios, entender que estamos en el tiempo del fin, ¿no es cierto? Llegó la última generación, ¿qué otro liderazgo? Esos son, digamos, diferentes maneras de decir esto, de entender Daniel 11, 40, 45. Entender que ese texto se está cumpliendo ahora. ¿Ya? Para simplificar, Daniel 11, 40, 45. Ley dominical 2014. ¿Cuál fue el problema? ¿Cuál fue la prueba ahí? Cambio de lideranza. Bueno, tenemos cambio de lideranza, pero tenemos ese tiempo, ese problema aquí. ¿Por qué tenemos la cambio de lideranza, el cambio? Sí, tenemos porque un líder no iba en esa línea y el otro líder sí. Entonces tenemos aquí el tiempo. Y por eso ya hemos dicho otras veces que en realidad el problema aquí siempre es el tiempo. Porque en el 11, 40, 45 es el tiempo del fin. En 2014 es el tiempo de la ley dominical. ¿Correcto? ¿Cuál fue la prueba entonces? ¿Cómo resumimos la prueba de 2019? Tiempo. También es tiempo, ¿no? Fue así. Sí. No tenía que ver con esa fecha, tenía que ver con ese año, entender esto. ¿Alguien me ayuda aquí en ponerlo en mejores palabras? ¿Hablas del 9 de noviembre? ¿Sí? Creo que la cuestión de tiempo en el 9 de noviembre tenía que verse con el hecho de poder aceptar las fuentes de información, porque entramos en un tiempo de una nueva modalidad de guerra, ¿no? Entonces, tenías que reconocer en qué era estabas, y era como la era de la información, ¿no? Para poder aceptar o ver este tema. También por eso era una cuestión de tiempo. Ok. Sí, muchas gracias. ¿Qué dice 126? Quisieron dice fijar fechas. Eso era en relación a 2019, ¿no? Sí. Fijar correcto. Fechas. 2014. Fijar fecha 2014. Sí. No, eso es lo mismo que tenemos ya aquí. De hecho, los que se fueron, Marco, de 2019, o sea, lo que después han dicho, o sea, se notó abiertamente el rechazo también del tiempo. He visto eso, que es un rechazo muy, muy, muy abierto a la fijación de tiempo y al 9 de noviembre incluso. Sí, había muchos ataques, ¿no es cierto?, de parte de Future for America contra esa falsa profeta que supuestamente dijo que 2019 es la ley dominical y no pasó nada y no entendieron realmente, ¿no? No entendieron absolutamente a base de su rechazo de las dos corrientes de información. Cuando se produjo la división, esto fue la problemática. No aceptó. Otra vez hay un cambio de liderazgo aquí, ¿no es cierto? No había aceptación. Future for America defendía su postura, su posición en el movimiento. No aceptaron que Paminda iba a tomar liderazgo efectivo en la organización. Tú ves muchas cosas acontecer ahí, pero la problemática eran las dos corrientes.
Solange. Creo que 2019 no se trataba del liderazgo de si aceptaban o no el liderazgo de Parminder, eso ya había quedado en 2014 establecido. Creo que aquí se trataba del liderazgo de Tess, porque ella fue ungida ese año. Sí, solamente digo que esto fue un problema ahí, pero la prueba profética estoy de acuerdo, ¿no? Okay. Ok, ¿eso te ayuda, Graciela? Sí, bastante más. Gracias. Ok. Muy bien, entonces, si no hay otro comentario, otra pregunta, podemos cerrar aquí, entendiendo que los muchos en Daniel 11:41 son del movimiento, serán del movimiento, y son aquellos que rechazan el feminismo radical. Llegamos a la conclusión a base de entender cómo funcionan las pruebas. Una prueba simple, una prueba difícil. La prueba difícil es la que, sobre la cual se toma el examen final, por así decir, ¿no? Un tema simple, un tema difícil y después el examen final. Marco, tú dijiste de que, por ejemplo, en cada prueba, cuando se da la prueba, las personas están en el movimiento, pero no están. O sea, al final muestran su carácter, pero han estado y no han estado aceptando. Es como que se ve como que sí, pero al final revelan que no ha sido así. No sé si comprendí bien eso. Por ejemplo, en el caso de la ley dominical, si es el feminismo radical, entonces, o sea, durante todo este proceso, mientras llegamos a la ley dominical, se podría decir de que aquí es donde se está viendo si se está aceptando, si lo estamos aceptando o no, si lo estamos practicando o no. Pienso, ¿no? Sí, exactamente. ¿No? Y eso, como vimos en 2018, 2019, el movimiento estaba en teoría unido todavía. Había muchos que se consideraban parte del movimiento, que consideraban el movimiento, pero después quedó claro que no, porque ya habían fallado la prueba anterior. ¿No? Ahora, eso se manifiesta un poco diferente de qué personas tú conoces, están relacionados, pero algunos recién de a poquito, todavía, ahora estamos en 2022, y algunos recién ahora manifiestan que están rechazando el feminismo radical, mientras que habían estado en el movimiento participando, dando temas, ¿no es cierto? Sí, eso, pero eso es la arquitectura, eso es la lógica de ese proceso. Y mi perro quiere entrar ya ahorita. Ok. Entonces, si no otro comentario más, miren el video, está accesible, miren la clase de Carolina, ayuda. Y también tenemos, por supuesto, tenemos el transcrito, el texto transcrito. Lo voy a poner ahorita en el grupo. Estoy haciendo un PDF de todos los Vespers, transcribiendo todo, haciendo como un compendio. Y siempre se va actualizando, ¿no? Ahora tenemos 3 textos transcritos ahí adentro y ahí lo pueden leer también. Muy bien. ¿Podrás mandar también las líneas que hiciste al grupo? Gracias. Ok. Gracias, Marco. Muy bien. Gracias. Muy buena. Una sola duda. O sea, el feminismo aparece se colgó, creo, en octubre, ¿correcto? La primer tema. Entonces, el Toro Piso es mayo. O sea, en realidad eso solamente estaba dirigiéndonos al feminismo. O sea, todos los temas que la fuerza de libertad, eso viene ya después, pero
en realidad es octubre, ¿no? Mira, El aumento de conocimiento. tú tienes el desafío de tener que, tenemos el desafío aquí de sumarlo en una palabra o una frase, ¿no es cierto? Para que sea simple. Pero como tú indicas, en realidad el tema es más complejo, ¿no es cierto? Hay facetas, hay detalles. Creo que si tomaríamos tiempo, podemos demostrar que las ideas sobre la libertad, la falsa libertad, están relacionados todos a ese tema, ¿ya? Estamos hablando aquí de temas de feminismo, temas de feminismo radical. Podrías poner patriarcado, podrías poner muchos otros términos que están, cómo se manifiesta esa problemática. Pero creo que feminismo y feminismo radical como que lo resumen. Gracias. Muchas gracias, Marco. Muy bien, les invito para una oración entonces.